¿Qué pasó cerca de Alaska, peregrinos, cerca del territorio estadounidense? ¿Qué pasó con este video que ustedes están viendo en estos momentos aquí a mi lado? En donde pueden observar a un avión militar ruso, Su-35, pasando muy cerca de un avión militar F-16 de Estados Unidos. Una maniobra muy pero muy peligrosa que puso en riesgo la vida del piloto que iba operando el F-16 de Estados Unidos cerca de la zona de reconocimiento de Alaska. Una zona que es considerado espacio aéreo internacional, pero que constantemente está viendo incidentes de este tipo. Incidentes entre aviones militares rusos y estadounidenses. Recordemos, peregrinos, para aquellos que no lo sepan, porque a veces tendemos a no acordarnos la cercanía que existe tan pequeña entre Estados Unidos y Rusia. A veces pensamos la distancia entre ambos países como gigantesca porque nos imaginamos a Estados Unidos aquí y a Rusia hasta un punto del otro lado del mundo. Lo cierto es que Alaska, que pertenece a Estados Unidos, está al lado del territorio ruso. Debido a esto, es muy habitual ver este tipo de incidentes en el sentido de que se acercan bastante aviones rusos y estadounidenses en el espacio aéreo internacional entre Alaska y el territorio ruso. Pero, sin embargo, aunque habíamos visto un montón de acontecimientos, lo cierto es que este en particular representó muchos más temores por la cercanía que hubo entre el avión militar ruso y el avión militar estadounidense F-16. Pero, ¿qué dijeron los estadounidenses al respecto? ¿Qué dijeron los rusos? Y sobre todo, todos estos incidentes, todas estas provocaciones, tanto de los rusos como de los estadounidenses, entre Alaska y el territorio ruso, ¿nos podría decir que estamos ante un mal cálculo de un enfrentamiento nuclear entre ambos? ¿O esto, quienes dicen esto, exageran? Bueno, peregrinos, pues en el video del día de hoy vamos a hablar a fondo de todo este tema. Les voy a hablar a fondo de todo lo que aconteció en el espacio aéreo internacional, específicamente entre Alaska, Estados Unidos y entre el territorio ruso. ¿Están listos para este video y esta información que les tengo el día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí esto apenas está comenzando, peregrinos. Y vamos a hablar de que el ejército de los Estados Unidos publicó este video en donde se observa, como ustedes lo pueden ver, una maniobra peligrosa realizada por un avión de combate ruso cerca de Alaska. Esto durante una intercepción la semana pasada. Esta noticia, peregrinos, es, digamos, antigua. Ya tiene más de una semana específicamente. Estados Unidos publicó este video porque quiere demostrarle al mundo que quien está haciendo todas estas maniobras provocativas entre Alaska y el territorio ruso son precisamente los aviones militares rusos. A ver, ¿por qué se encontraron en este escenario? ¿Qué los llevó a este escenario? A estar tan cerca. Bueno, la zona de reconocimiento, ahorita se los voy a explicar más a fondo, pero en palabras sencillas, una zona de reconocimiento es, por ejemplo, ustedes son Estados Unidos, vamos a poner el ejemplo, y hay un espacio aéreo que les corresponde donde no pueden violentar su espacio aéreo. Después hay una zona de reconocimiento, es decir, donde si ustedes detectan algo cerca de su espacio aéreo, en su zona de reconocimiento, ahí ustedes pueden identificar aviones de otro país y lanzar una advertencia. Pero esa zona de reconocimiento es obviamente una zona internacional, pero ustedes tienen el derecho, sin embargo, de identificar amenazas que estén muy cerca ya de su espacio aéreo. Bueno, esto fue lo que pasó. Estados Unidos identificó a aviones militares rusos y a bombarderos estratégicos rusos realizando maniobras militares dentro de la zona de reconocimiento de Estados Unidos, cerca de Alaska. Envían una alerta y Estados Unidos envía a sus aviones F-16
para que vigilen la trayectoria de los aviones rusos y evitar que los aviones rusos, ya sea de forma accidental o que lo quisieran hacer, entrar al espacio aéreo de Alaska, es decir, a espacio aéreo estadounidense. Bueno, cuando Estados Unidos envía sus F-16 para vigilar de cerca las maniobras de los aviones rusos, es cuando los aviones rusos hacen esta maniobra. Provocación básicamente, volando muy de cerca y diciéndoles, ojo, ojo con lo que están haciendo porque nosotros estamos aquí. Todo esto, repito, peregrinos, se dio en el espacio aéreo internacional. ¿Pero qué más se sabe al respecto? Bueno, las intercepciones aéreas de aviones rusos en el espacio aéreo internacional cerca de Alaska, les digo, son bastante comunes y además generalmente se consideran seguras y profesionales. Pero este incidente fue diferente por esto que les digo, por esta maniobra absurda del piloto ruso con su Su-35 cerca del F-16 estadounidense. El general de la Fuerza Aérea estadounidense Gregory Guilot calificó la maniobra del avión ruso Su-35 como insegura, poco profesional y muy peligrosa para todos. La agencia de noticias Reuters solicitó comentarios a la embajada rusa en Washington. Sin embargo, la embajada rusa en Estados Unidos no respondió de inmediato a esta solicitud de comentarios por parte de la agencia de noticias Reuters. El Comando Norte de Estados Unidos detectó y rastreó a 4 aviones militares rusos operando en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska el 23 de septiembre, algo que ocurre regularmente y no se considera, repito, una amenaza. Y como les dije anteriormente, una zona de identificación de defensa aérea es un espacio aéreo internacional más allá del territorio soberano de un país. Pero aquí es donde los aviones que se acercan deben de identificarse, precisamente para que el otro país no encienda las alarmas y no envíe a sus aviones. Debido, les digo, a la cercanía entre Alaska y el territorio ruso, este tipo de incidentes son bastante comunes, peregrinos. Aquí el problema fue esta maniobra tan insegura del piloto ruso con el Su-35, que pasaron muy cerca del F-16 de Estados Unidos y que obviamente tenía el objetivo de mandarles el mensaje a los estadounidenses de que pues tal vez tienen un mejor avión, de que mucho ojo, que ellos llevan la batuta en todo este espacio aéreo, etc. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que todo esto es muy peligroso, sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando de incidentes entre las dos principales potencias nucleares, entre Estados Unidos y Rusia, que juntos ostentan más del 80% de las ojivas nucleares en el mundo? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que todos estos incidentes por maniobras y ejercicios militares en toda esta región es porque Estados Unidos y Rusia saben que el conflicto del futuro será, sin lugar a dudas, las disputas por la región del Ártico? Que es una zona, ustedes recuérdenlo, muy rica en petróleo, gas natural y tierras raras. 3 elementos fundamentales para que el mundo funcione tal y como lo conocemos hoy en día. ¿Creen que el piloto ruso actuó de forma prepotente? ¿Ustedes qué hubieran hecho si fueran operando el F-16? Aquí el problema, peregrinos, es que en defensa el piloto estadounidense pudo disparar un misil en contra del avión ruso, algo que no sucedió, y qué bueno, porque hubiera desencadenado un conflicto sin lugar a dudas. Pero ustedes qué piensan de todo lo que les acabo de mencionar en el video del día de hoy. Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.